Caribe, ¿seremos beneficiados o no seremos beneficiados? Hablamos con los entendidos en República. Bueno, muchas dudas en El Salvador sobre el ingreso a Petrocaribe. ¿Beneficia o no beneficia? ¿Tendremos combustibles más baratos o no tendremos combustibles más baratos? ¿Cómo se va a pagar por este combustible? De eso vamos a hablar en esta entrevista partida en dos. Primero iniciamos con el ingeniero Salvador Durán. Él es el presidente de ADEPetro. Buenos días, señor. Buenos días, Carlos. Un gusto. Bueno, antes de iniciar formalmente, vamos a darle paso a una de las preguntas que nos hicieron nuestros tuiteros que nos siguen en @RepúblicaSB33, porque resume definitivamente lo que la gente quiere saber. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla. Ahí está, en pantalla. ¿Qué es básicamente Petrocaribe? ¿Qué implica eso? ¿De qué se trata? ¿En qué le beneficia al país? Ingeniero Durán. Bueno, Petrocaribe se ha anunciado todo este tiempo como un acuerdo de colaboración entre países para poder financiar su gasto o el gasto de la población en las gasolinas y productos derivados del petróleo, y financiarse con ese gasto hasta 20 años plazo con tasas bajas de interés. Los países que se suscriben a Petrocaribe lo que pueden hacer es que todo lo que gastan en gasolina, si se lo compran a PDVSA, la estatal venezolana, lo pueden pagar, sus gobiernos lo pueden pagar hasta 20 años con poco interés, y el 40% de lo que recién compran pueden pagarlo a 90 días con producto manufacturado, producto agrícola o en dinero. Entonces, no solo son oportunidades de financiamiento, sino que de fomento a la producción nacional de cada país. Ningún país de los que son suscritos a Petrocaribe produce sus gasolinas, sus combustibles, por lo tanto las tienen que importar de cualquier otro lugar. A mí me gusta a veces ver esto también como un acuerdo comercial de PDVSA en el cual busca exclusividad o mayoría de presencia en estos países, porque tiene prácticamente mercados asegurados con el incentivo de que les da crédito a los gobiernos. En ningún país, y en ese tampoco, el gobierno es el que compra los combustibles que usted y yo consumimos en la calle. No, lo compran las importadoras privadas de diferentes marcas. Usted las ha visto en la calle. Está Texaco, La Puma, Uno, Alba Petróleos, está otras marcas como DLIC. Y estas se las compran a diferentes productores o vendedores en el mundo. PDVSA lo que busca en Venezuela es que le compren a él y ofrece a cambio al gobierno ese incentivo. Bueno, cualquiera diría en la calle que esto parece un gran negocio, un gran trato, beneficioso para El Salvador. Mire, nosotros lo vemos como una herramienta, ¿sabe? Es una herramienta que si se utiliza bien, por supuesto que va a ser beneficioso. Si se utiliza mal, no va a ser tan beneficioso porque en pocas palabras, es un chorro abierto con un flujo de efectivo para el gobierno. La visión del gobierno en este caso es muy importante para el beneficio o no de país de tener este financiamiento, porque es una deuda que hay que pagar y hay que pagarla de aquí a 20 años. ¿Que tiene poco interés? Sí, pero hay que pagarla. Entonces, si se ocupa mal, si se ocupa irresponsablemente, aumentando el gasto del aparato del Estado, créame que va a ser una deuda que nos va a doler pagar, que nos va a costar. Tenemos ya, parece que endeudados a nuestros nietos con el nivel de deuda que tenemos actualmente. Pero si es un flujo de dinero que se ocupa para aumentar la inversión, la productividad del país, eso por el contrario puede generar el crecimiento, el dinamismo económico que necesitamos para que este país salga más pronto de ese nivel de endeudamiento tan alto que está. De entrada le puedo decir algo.
Hay personas que piensan que Petrocaribe puede ser más deuda y tienen toda la razón, pero si se ocupa sensatamente, lo que se puede hacer con esta deuda barata, de entrada puede ser pagar deuda cara, y ya El Salvador hizo un buen negocio, reduciendo deuda que se paga 4 o 5% de interés, con esta deuda que va a pagar el 2% de interés. Entonces, creo que eso es parte ya de los políticos que buscan el diálogo, el consenso, compromiso, y es parte de lo que todo mundo anuncia en el sector político, que es el gran acuerdo de país, en donde en esos temas en especial deben de ponerse de acuerdo para darle un uso responsable, y no solo responsable, audaz a esos fondos o a ese acuerdo, ¿sabe? Bueno, déjeme citarle ahorita al presidente Salvador Sánchez Serén, citado por el periódico El Faro. El profesor Sánchez Serén dijo lo siguiente: él arrancó su discurso de toma de posesión con una promesa: ejercer la presidencia con honradez, austeridad, eficiencia y transparencia. También mencionaba que Petrocaribe es parte de la estrategia del gobierno para crecimiento en este país. Ahora, ¿ven ustedes en este trato esa honradez, esa eficiencia y transparencia? Mire, aquí estamos para confiar, aquí estamos para dar el beneficio de la duda, aquí estamos para aplaudir buenas intenciones y asegurarnos que se hagan acciones. Si el presidente se compromete con la austeridad, con la eficiencia, nosotros estamos entusiasmados y vemos que este acuerdo firmado ya ha caído en teoría en buenas manos. ¿Por qué le digo eso? Porque un presidente que dé su palabra de honor en austeridad y en eficiencia es porque al menos intenciones hay. Entonces, como sector privado, nosotros nos ponemos también a la par del presidente para acompañarlo y decirle: nosotros creemos que por acá es el camino de utilizar este tipo de herramientas. Nos podemos siempre, como en todo en la vida, a poner a pensar lo que puede salir mal. Y yo puedo venir y decirle a usted todos los peligros que tiene un financiamiento como Petrocaribe, pero también le puedo decir que si se ocupa bien, se puede hacer bastante con ese acuerdo. Ahora, la pregunta que muchos salvadoreños se hacen es: ¿y este acuerdo de Petrocaribe, aparte de darnos facilidades de crédito para pagarlo a largo plazo con un bajo interés, nos va a producir combustibles más baratos en la bomba? Desgraciadamente no. Fíjese que los combustibles a nivel internacional se compran a un precio de referencia. En nuestro caso, de nuestros países, se compra al precio de referencia del Golfo de México. Aunque Venezuela quiera regalarlo, venderlo a la mitad de precio, no puede, porque Venezuela ha firmado el tratado de los países productores que se llama la OPEC. Entonces están restringidos al precio. Todo mundo vende la gasolina al mismo precio. Lo que hace Venezuela es, para que el mercado salvadoreño empiece a comprarle a PDVSA cada vez más, es hacer en ese acuerdo y le dan incentivos, en este caso es financiamiento. Créame que este acuerdo de Petrocaribe antes tenía otro nombre que se parecía mucho, se llamaba el Acuerdo de San José, el Tratado de San José, que se trataba también de que los países que no producen este petróleo le podían comprar a Venezuela con diferentes incentivos. No estoy seguro que si era crédito, pero también siempre ha existido ese canal y no se ha ocupado como ahora que hay varios países incorporados. Con El Salvador ya somos 19 países que estamos en ese acuerdo. Ahora bien, es el Estado, y esto es algo que también tienen que entender los salvadoreños, es el Estado aquí en El Salvador el que compra el combustible, porque se habla, por ejemplo, de una factura petrolera que dependiendo del año ha rondado arriba de los 2.000 millones de dólares, pero en la factura petrolera a veces queremos dar a entender como que lo pagamos los salvadoreños, aunque efectivamente en la bomba sí es, pero que lo pagan los salvadoreños a través del Estado y no las importadoras de petróleo. ¿Quién es actualmente el que paga esa factura petrolera? La paga el consumidor, ¿verdad? Pero quienes compran afuera el petróleo que ingresa al país o los productos del petróleo son las importadoras, las grandes petroleras. Estamos hablando de Texaco, Puma, Uno, Alba Petróleos. Ellos compran y venden en diferentes canales. Está el canal que nosotros representamos como gremio, que son estaciones de servicio, hay un canal industrial, hay uno para construcción, de asfalto y generación eléctrica.
Entonces, la factura petrolera es lo que todo el país consume de productos derivados del petróleo. A eso se le llama la factura petrolera. Si todo este país consumiera producto, en el marco de este acuerdo, producto de Venezuela, toda la factura petrolera estaría sujeta a que el gobierno pueda financiar la compra hasta 20 años plazo. ¿Cómo funciona esto? Mire, antes que nada, quiero hacer una observación. Van 2 días después de que se firmó este acuerdo. Nosotros somos el gremio que se dedica a esto día con día y aún no hemos recibido la convocatoria para conocer detalles. Eso cada vez entendemos que recién toman posesión, entendemos que corrieron y se apresuraron para firmar eso y está bien. Pero no podemos esperar más tiempo como gremio para conocer los detalles, porque tenemos la obligación de decirle a todos los dueños de gasolinera en este país que nos llaman, que nos piden información, le tenemos que decir, señores, el impacto hacia su inversión, el impacto hacia su negocio no hay, es en este tipo, en este sentido. Tenemos que darle esa certeza a los salvadoreños que ya invirtieron en el país y están todo el día trabajando en la calle. Hay muchas preguntas. Salvador, vamos a hablar de esto al volver de la pausa. Regresamos en minutos con más de República. Bueno, sin duda hay mucho optimismo de parte del gobierno entrante en torno a este acuerdo de Petrocaribe. El canciller Hugo Martínez, citado por la prensa gráfica, dijo lo siguiente: el ingreso a Petrocaribe ayudará a potenciar el desarrollo integral de la nación salvadoreña con equidad, justicia social y libre determinación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, por lo que nos sentimos muy complacidos. Así lo dijo el canciller. Salvador, optimismo por un lado, sin embargo, sabemos que en toda actividad comercial en la que hay un asocio público-privado, de repente, especialmente por nuestra realidad, hay preocupación en el gremio por aquello de lo que el historiador Ricardo Rivera dice capitalismo de cheros. Correcto. Sí, mire, primero hemos oído declaraciones con plena certeza de la clase política o funcionarios públicos diciendo acerca del acuerdo, pero creo que es hora que el sector privado tenga también una posición con la misma certeza. Hasta ahora nosotros, como le digo, solo tenemos entusiasmo de conocer los detalles, sabemos que el acuerdo en sí es bueno si se utiliza bien. Esto de los cheros, que si se ocupa un acuerdo para beneficiar a una empresa en especial, primero como gremio no lo permitiríamos, lo denunciaríamos públicamente, porque si esto trasciende ya a unos beneficios que tenía como empresa ALBA y trasciende a un acuerdo de país a país, definitivamente todos los importadores que se dedican a este negocio y todas las gasolineras que estamos en la calle vendiendo, tenemos que tener las mismas condiciones para competir, porque si no, tenemos los días contados y posiblemente fracasemos los que son aparte de la empresa Alba Petróleos. Pero ayer le decía a una persona, yo realmente creo que esto sí se va a hacer bien, como en otros países se ha hecho. Ya Alba Petróleos tiene que convertirse y reformarse, como lo han dicho públicamente, en un proceso de reingeniería para competir ahora con las mismas condiciones de compra que los demás. Ahora, actualmente, ¿tiene Alba Petróleos ventajas sobre el resto de distribuidores de petróleo en las actuales condiciones del mercado? Mire, Alba Petróleos es una empresa de economía mixta, prácticamente le puede decir una empresa privada. Entonces, lo que tiene Alba Petróleos y ha tenido todos estos años ha sido la capacidad de comprar producto y de pagarlo a largo plazo. O sea, él tiene financiamiento para comprar. Sin embargo, las demás marcas se han enfrentado con gallardía en la calle, con precios, promociones, y se ha dado una sana competencia. No ha sido malo que Alba Petróleos tenga acceso a esto, porque él lo aprovechó, vio la oportunidad de Venezuela de dar este financiamiento, se asoció con alcaldías, hizo un modelo de negocio de esto y lo ha utilizado. Pero desde que el presidente Sánchez Serén dice, ok, elevemos estos beneficios que antes estaban para esta empresa, ahora los vamos a elevar para que todo el país tenga acceso a ellos. ¿Hay preocupaciones por esto en su gremio? No, hay expectativas. Son uno de los puntos que queremos aclarar en la reunión con los funcionarios de gobierno. Es, a ver, cuénteme, ¿vamos a tener acceso todas las marcas que vendemos combustible a este financiamiento? Más bien, el financiamiento va a tener acceso el gobierno.
lo que podemos decir es que si todos ahora van a competir en las mismas condiciones, queremos garantizar que no hayan incentivos más hacia una marca que hacia otra. Y ese es el trabajo que en el sector privado los gremios hacen día con día. Son pequeñas luchas que garantizan certeza en los negocios para que este país sea próspero. ¿Les compartieron a ustedes detalles del plan de lo que se iba a hacer? No. Y ¿sabe qué, Carlos? Entendemos, recién el primero tomaron posesión de gobierno, fueron una de las acciones primeras que hicieron y hemos dado un compás de espera para recibir los detalles. Si esto se hubiese hecho a medio gobierno, después de haber tenido varias reuniones y se hubiese mantenido oculto, una agenda oculta, créame que estaríamos un poco ofendidos, pero esto se ha dado y entendemos en el fondo, se dio como una primera acción de gobierno y estamos esperando conocer los detalles, sobre todo con una sola intención: darle a nuestra membresía, darle a los empresarios de gasolinera que han invertido y creído en este país certeza. Hasta dónde los impacta una medida de este tipo. Eso queremos, hablar de certeza. Bueno, hablando de certeza y de competitividad, que ya lo mencionó usted, escuchemos las palabras del canciller Hugo Martínez cuando se refirió precisamente a este tema. Para mi gobierno, la adhesión a Petrocaribe corresponde a un enfoque estratégico en la redirección de cómo vemos las relaciones de nuestro país con el sur. Bueno, básicamente el canciller Hugo Martínez dijo hace un par de días que esto representaba la entrada o la elevación de un competidor a una escala nacional y que eso de alguna manera iba a traer mejores precios al consumidor. ¿Están preparados ustedes para competir con una empresa que de repente ya no está asociada solamente con la alcaldía, sino ahora con el Estado? Bueno, mire, es innegable la relación que existe con la empresa actual, con Alba Petróleos, con muchos funcionarios de gobierno. Pero también, y créame, no quiero quedar de ingenuo, sino que quiero pensar que las cosas se van a hacer bien, van a ser el camino correcto, porque ahí no hay medias tintas, o se hace bien o se hace mal. Aunque haya una relación, aunque hayan vínculos partidarios, ideológicos, al final no debería de haber ninguna distinción, no deberíamos de estar pensando, Carlos, que con este acuerdo vamos a competir contra un competidor más fuerte. No, al contrario. Pensamos que con este acuerdo como país vamos a competir todos en iguales de circunstancias. ¿Qué significa eso a nuestro entender? Que el Bapetróleo va a dejar de comprar con financiamiento, que va a comprar al igual que nosotros al contado, al igual que los importadores, que las estaciones de Alba van a vender como se ha venido vendiendo hasta ahora, con precios competitivos. Mire, en la calle, usted ahora se da una vuelta, las estaciones Alba con las estaciones de otras marcas están centavo a centavo compitiendo por el mercado salvadoreño, y eso es bueno, Carlos. Ahora, una pregunta. ¿Es lo mismo, o tienen ustedes un análisis jurídico de su departamento en torno a si es lo mismo estar asociado con alcaldías que estar asociados con el Estado? ¿Hay algún tipo de restricciones que ustedes van a estar pendientes de que no se violen? Fíjese que nadie, en teoría nadie, bueno, tenemos la certeza que nadie va a estar asociado con el Estado. En este caso, nosotros vamos o los importadores, que son los que nos proveen, van a comprar directamente a su proveedor, que si es PDVSA, simplemente reciben el producto y en vez de pagarle a la semana a PDVSA, le van a pagar al gobierno. El gobierno retiene el dinero, paga cierta parte en especies o en dinero, y lo demás se financia. Prácticamente el Estado no va a jugar ningún papel de asocio con ninguna importadora, no debería. Porque ¿para qué? Somos eficientes cada quien. Y lo otro, que nuestra valoración de este acuerdo, ya que desgraciadamente no conocemos hasta ahora los detalles, pero debería de ser, Carlos, en libertad, dándole prioridad a las libertades y obteniendo los beneficios de la libertad. ¿Qué significa eso? Que cada importador que está acostumbrado a comprarle a otro tipo de proveedores que no son PDVSA, que le compra a productores en Estados Unidos, refinerías en otro lado, pueda tener siempre esa opción de comprar para El Salvador producto en otro lugar. ¿Para qué? Para que PDVSA siempre se ponga las pilas por que los importadores prefieran a PDVSA.
A pesar de que dan el incentivo de financiamiento, ese incentivo es para el gobierno, no es para ningún privado. Entonces, si los importadores prefieren a PDVSA a pesar de otro productor, significa que PDVSA se está poniendo las pilas, está siendo competitivo, está siendo agresivo para conquistar el mercado salvadoreño. El mercado salvadoreño no se debería de regalar, ni cambiar, ni canjear en trueque. Debería de ganarse con eficiencia, con calidad, con producto y con este incentivo de financiamiento fabuloso. Y no forzarte, básicamente, intuyo, es lo que leo en sus palabras, y no forzarte vía o alguna política del Ejecutivo o vía decreto a comprarte a Venezuela. Mire, hay que reconocer que el gobierno tiene derecho a hacerlo, y eso así es. Pero si se hace así, perdemos esa presión que tendría PDVSA de todos los días revisar cuál es el competidor internacionalmente que tienen y decir, tengo que ofrecer algo mejor para El Salvador, para que me compren a mí todos esos importadores. Acerca de comprarle a un solo productor como PDVSA, quiero decirle que se le compra el producto refinado, pero cada marca le pone su aditivo, lo cual vuelve a la gasolina diferente que las demás. Es como usted tenga dos tazas de agua caliente, a una le ponga café y a otra le ponga té. Va a tener dos productos distintos. Lo mismo pasa, usted puede traer todo, el país puede traer todo producto refinado de Venezuela, pero estando acá en el país le ponen la composición de aditivos que hace a cada producto distinto. Usted ve cada marca diciendo, mi producto le va a rendir más, le limpia el motor y todas las características que venden. Eso se mantendría. Lo que le quiero mandar un mensaje a la población es que el consumidor sí va a encontrar producto diferente en cada estación, a pesar si todo se trae de Venezuela, porque la clave de la diferenciación del producto, como le digo, está en el aditivo. Es decir, la gasolinería Texaco pone de una, la Puma pone de otra, etcétera. Tienen su fórmula que con eso aditivan el combustible y le dan una propuesta valiosa al consumidor. ¿Qué posibles riesgos ven ustedes como gremio si esto no se maneja de manera transparente? Mire, como gremio específicamente, quisiéramos mantener esa libertad de poder comprarle a cualquier otro que haga mejor trabajo que PDVSA. Siempre tener a PDVSA auditado por la competencia. Otra amenaza que quisiéramos asegurarnos que no hayan es restricciones a la utilización de productos que en otros países se están utilizando para disminuir la dependencia de gasolina. El etanol, mezclas con etanol, la incorporación del gas natural para vehículos. En un acuerdo de dos países, si dice, por ejemplo, todos los productos que se ocupen para movilizar vehículos tienen que ser comprados en PDVSA. Ahí estaríamos restringidos a no poder traer gas natural, producir y utilizarlo para vehículos. Salvador, el tiempo me come, pero debo finalizar esta parte de la entrevista y recapitulando. Ustedes no se oponen a la entrada a Petrocaribe siempre y cuando sea transparente, siempre y cuando no se les force a comprarle exclusivamente a Venezuela, sino al mejor distribuidor. Así es, nosotros vemos muchos beneficios en Petrocaribe si la herramienta se utiliza bien, pero demandamos, y lo hacemos a través de sus cámaras, demandamos conocer los detalles, porque hay muchas personas que tienen inversiones en estaciones de servicio que están esperando la llamada de nuestro gremio para decirles en qué va a afectarlos o no este acuerdo. Y esto es una cuestión de consideración y respeto a la inversión privada, saber los detalles de este acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Salvador, por habernos acompañado en República SB. Nosotros regresamos en un par de minutos con más. Bueno, gracias por continuar con República SB. Ya se encuentra con nosotros el licenciado Julio Villagrán. Él es el jefe de mercadeo de Alba Petróleos. Buenos días, señor. Buenos días, Carlos. Gracias. Vamos a comenzar con la misma pregunta que le hicimos a Salvador Durán, parte de lo que nos enviaba uno de los tuiteros, y son preguntas de la gente. Básicamente, ¿qué es Petrocaribe? ¿Qué implica eso? ¿Y en qué le beneficia al país? Bueno, Petrocaribe es un plan de acción, digamos, es un acuerdo energético que nace de aquel gran plan del ALBA que se inició en el Cono Sur, liderado por Hugo Chávez. El ALBA era una forma de contrarrestar, digamos, los
la forma de la visión económica del ALCA, que se daba en el norte de América, y Hugo Chávez dice, bueno, en estos países nuestros podemos crear también algo que sea la fortaleza con todos los recursos que tenemos en el cono sur también y contrarrestar, ¿verdad?, esa parte del ALCA. Entonces se inicia un acuerdo multinacional de la Alianza Bolivariana para las Américas, que es una cosa más amplia, mucho más amplia, es un acuerdo político, económico y social, ¿verdad?, que el presidente Hugo Chávez lo lidera, pero de ahí nace uno de los proyectos ya más claro, más específico, como es el proyecto de Petrocaribe, que Petrocaribe sin duda va encaminado al abastecimiento energético para aquellos países que no tienen tantos recursos o no tienen recursos, como el caso de El Salvador y el caso de muchos países en América Latina y del Caribe. Y esos países del cono sur, liderados por Venezuela siempre, que es altamente productor de petróleo sin duda, dicen, bueno, vamos a hacer acuerdos, vamos a hacer tratados con los países que no tienen estos recursos para apoyarles, para ayudarles en, en el suministro energético, ¿verdad? Pero Petrocaribe realmente es una corriente, es una línea, es una vertiente, un plan más grande que es el plan del ALBA. Por eso algunos dicen, bueno, Petrocaribe no da tanto miedo, dicen, como puede dar miedo el ALBA, porque el ALBA es un acuerdo más político, más amplio, ¿verdad? Pero El Salvador está entonces ahora a las puertas de entrar a este proceso del Petrocaribe. Ahora, ya que mencionó que ALBA es un proyecto más político, y antes de pasar al siguiente digo punto, de ALBA, y perdón Carlos, digo ALBA el concepto más amplio, no ALBA Petróleos en el país, sino que ALBA en un concepto más amplio en América Latina. La preocupación que tienen muchas personas en la oposición o los que desconocen del tema es que a través de Petrocaribe se pueda imponer a El Salvador algún tipo de condición política que nos lleve en un determinado rumbo. Mira, yo quiero hacer un poco de historia. En esta parte yo creo que es bueno que todos conozcamos la historia. En los años 80, Carlos, Venezuela y México, Venezuela que no existía para nada Hugo Chávez, ¿verdad?, ni ese concepto chavista, digamos. Venezuela dice y México dice, bueno, apoyemos a los países de América Central y del Caribe con suministro de petróleo a condiciones favorables, con ventajas para estos países, porque estos países no tienen ninguna gota de petróleo. En los años 80 se firma el Acuerdo de San José, el Pacto de San José. Este Pacto de San José, ¿qué era? Era algo muy parecido a lo que es Petrocaribe. Era suministro de cuotas de petróleo para nuestro país en condiciones favorables. Y de ahí emanaba, por ejemplo, que si tú comprabas bajo el Acuerdo de San José, el país tenía a disposición de créditos blandos para salvaguardar su economía. Esto funcionó en los años 80, esto no es nada nuevo, nada nuevo. Por eso es que ahora, cuando se planteaba la posibilidad del Petrocaribe, yo me imaginaba y he estado pensando y aportando, ¿verdad?, sobre el tema de que tiene que ser un ente gubernamental del Estado que administre lo que es la importación del petróleo, lo que es la importación de los derivados del petróleo. Por eso en aquellos años, en los 80, se creó la figura de Petrocel. Los que tienen más de 50 años lo recuerdan muy bien. Petrocel era una figura de una caja administradora de las importaciones y la distribución nacional. Todas las empresas, Carlos, todas las empresas, llámese Texaco, ESO, Shell, Chevron, que estaban en ese momento, compraban bajo las condiciones del Pacto de San José. Ahora, una pregunta, señor Villagrán, exactamente cómo va a funcionar esto, porque muchas personas van a tener, especialmente también en la oposición o los que desconocen del tema, recelo, porque dicen, si el Estado lo administra y el Estado está en manos de un partido político en particular, eso se puede prestar para manipular el mecanismo de una manera que favorezca a un determinado grupo de interés o a una empresa. ¿Cómo va a funcionar? No, creo que en esto hay que ser bastante serios y muy responsables. El gobierno de El Salvador, bueno, deja de ser un gobierno del FMLN, digamos, no va a gobernar el FMLN, va a gobernar el profesor Sánchez Serén, que es el presidente de todos los salvadoreños. Y él lo tiene que hacer de manera muy responsable y muy seria. Estamos frente a un acuerdo binacional, un acuerdo entre dos países muy serio, que implica mucho dinero, implica unas transacciones millonarias y de un producto estratégico para nuestro país como es el petróleo y sus derivados. Por lo tanto,
esa relación que se va a establecer y que se ha establecido desde ayer de Estado a Estado entre Venezuela y El Salvador, Carlos, sin duda va a ser algo muy importante para el país y deja de ser, digamos, un nicho, deja de ser una oficinita del partido FMLN. Esto no es así. Este es el gobierno que asume la responsabilidad ahora de hacer este tipo de cosas. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a operar? Bueno, estas importaciones, y una cosa que es importante recalcar, que estamos bajo un mercado de libre competencia, donde las empresas petroleras que participan, Texaco, Puma, Uno, Alba Petróleos, participan de manera libre. La comercialización de los productos derivados del petróleo es de manera libre. Por lo tanto, es mi entender, esta no es posición oficial, ¿verdad? Porque no estoy bajo esa posición, sino que en mi entender, esa figura de administrador de la importación del acuerdo de Petrocaribe, lo que implicará es que bajo esa se ofertará a las empresas petroleras para que éstas compren el producto. Las condiciones deben ser favorables. Le voy a presentar una figura, Carlos, tal vez bastante pragmática, que me gusta porque creo que nos damos a entender. No es lo mismo que venga un tanquero muy grande con los productos de petróleo que abastezca a todas las empresas. No es lo mismo que cada quien traiga un tanquerito, otro tanquerito. Los costos se incrementan y los que estamos en el negocio de los hidrocarburos lo sabemos perfectamente. O sea, no es lo mismo. Si usted trae, ¿verdad?, por economía de escala, trae un producto, digamos, comprado a esa escala más grande, sin duda los costos tienen que bajar. Me está diciendo que el Estado salvadoreño va a ser el gran importador de petróleo y él lo venderá a los diferentes compañías locales. ¿Eso es lo que me está diciendo? Si yo fuera y yo estuviera en Petrocaribe y me tocara, digamos, establecer este tipo de políticas, lo haría. Yo le crearía condiciones favorables a esos compradores, a esas importadoras, a esas empresas petroleras que funcionan, les crearía condiciones favorables económicas para que ellos me compren a mí, para que ellos sientan esa ventaja competitiva de estar en un mercado, ¿verdad?, donde viene un producto de la misma calidad, y este tema es importante decirlo, señalarlo. PDVSA tiene una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo y de mejor calidad. Ahí se produce cualquier cantidad y calidad de productos. Y los de mejor calidad, la gente lo sabe en el mercado petrolero, pues se destinan al mercado de los Estados Unidos, al mercado de Europa. Eso es PDVSA. PDVSA no está fabricando productos de mala calidad. Ahora, pero me está diciendo que El Salvador va a ser el gran importador y que los distribuidores locales o las compañías como Texaco, Puma, Uno, le van a comprar al Estado salvadoreño el petróleo que El Salvador importe desde Venezuela. Ahora, ¿podrán las compañías comprarle directamente a otro distribuidor que no sea Venezuela? Yo entiendo que sí. ¿Sí? Yo entiendo que sí. Por eso le digo yo, Carlos, que si yo administrara esa parte, digamos, yo le procuraría un beneficio a esa empresa para que termine comprándome a mí. Porque si no, también, porque aquí va un tema de fondo que es un tema de nación. Si usted hace la sumatoria de la factura petrolera, de lo que yo compro anualmente a cualquier país, estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares en un año. Si usted paga el 60% de manera, digamos, casi inmediata, a un cortísimo plazo, a un mes, decía José Luis Merino, y la otra parte la puede pagar en 25 años plazo, el otro 40%, eso le crea un beneficio al país, y para eso se crea Petrocaribe. No es para otras cosas, para eso se crea, para que ese dinero pueda invertirse localmente, pueda generarse más producción en el país. Ese es el gran objetivo de esto. De esos 2.000 millones, se puede ocupar esto para el país. Por eso es que es bueno que todos pudieran entrar a esta figura de Petrocaribe. Asumiendo que el Estado salvadoreño llegara a tener un papel preponderante o prominente, mejor dicho, dentro del mercado de la distribución e importación de petróleo, ¿tenemos la infraestructura para guardar esa gran cantidad de petróleo en el país? No, es que no se trata de crear nueva infraestructura, Carlos. La figura es la siguiente. Y ese es mi análisis. Esto no es posición oficial. Ese es mi análisis como Julio Villagrán. La importación tiene que tener un centro de administración.
yo digo una caja administradora de las importaciones de Petrocaribe. Ellos hacen las transacciones, las necesidades se las pasan a Petrocaribe, a PDB Caribe, para que suministre al mercado local. Eso funcionó en los años 80, como le conté con el caso de Acuerdo de San José. Lo mismo puede pasar ahora. Todas las transacciones, esos 2.000 millones de dólares pasan por esa caja administradora y se distribuye a la Texaco, a la UNO, a la Puma, a Alba Petróleos. Se distribuye. Ellos tienen su propia infraestructura. Texaco tiene su terminal en Acajutla. La UNO y la Puma tienen su terminal, que antes era La Raza, en Acajutla. Y Alba Petróleos tiene su propia terminal en Acajutla. Todos tienen terminales. O sea, aquí no hay necesidad que el Estado venga a crear otra terminal, ni nada de almacenamiento. El Estado no se va a meter a ese juego. Nada más va a administrar las importaciones del producto de petróleo. Ok, perfecto. Con esto nos vamos a la pausa. Vamos a tener sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Es @RepúblicaSB33 en Twitter y es República SB en el Facebook. Regresamos en minutos. Bueno, continuamos con República. Hay dos preocupaciones o dos observaciones que hizo Salvador Durán de Adepetro, y son las siguientes. Una es que sobre este acuerdo de Petrocaribe no se les consultó, no se les dio detalles. Y la otra es que temen o existe el pensamiento de que podrían verse forzados a comprarle solamente a una distribuidora y no tener la posibilidad de comprar al mejor precio a quien ellos quieran. Lo último, los precios del petróleo en el mundo tienen sus cotizaciones. Venezuela vende a los países que están bajo el acuerdo de Petrocaribe a precios de mercado, Las condiciones, la forma como te dan el producto es la diferencia en esto. Las intermediaciones en la comercialización con los brokers, con los traders, esa es la diferencia que puede existir con cualquier otro tipo de relación de empresas. Esas son las diferencias de Petrocaribe. Si tú ves, Carlos, y hay que hacer historia, y la gente lo puede estar diciendo ya, la diferencia entre el precio de las empresas, digamos, tradicionales del país y Alba Petróleos, muchas veces es casi imperceptible. La gente dice casi ya no se percibe, ¿verdad? Entonces aquí viene un dilema que a mí me ha tocado también un poco lidiar con ese tema. Que la gente dice, bueno, ¿y por qué ofrecieron precios bajos? ¿Y por qué no vendían el galón de combustible a $1, ¿verdad? Por ejemplo, yo le aseguro que si vendemos a $1 el galón de combustible en Alba Petróleos, Salvador Durán y las gasolineras estarían demandándonos por prácticas de dumping o otro tipo de prácticas anticompetitivas. No podemos vender así. Pero la gente dice, es que eso prometieron. Bueno, el galón de combustible no puede llegar a costar $1 cuando está costando normalmente $4.30, $4.50. Pero bueno, estamos bajo condiciones de mercado. Compramos a precios de mercado. Venezuela vende a precios de mercado. Las condiciones bajo las que Petrocaribe te ofrece ese acuerdo son las que hacen la diferencia. Y aquí estamos hablando de país. Y estamos hablando de El Salvador. No estamos hablando de una empresa. Ahora, si todas las empresas entran a esta dinámica de Petrocaribe, sin duda el beneficio nacional será importantísimo para todos, digamos, en el mercado nacional, Alba Petróleo se ha diferenciado del precio de referencia, del precio del Ministerio de Economía, se ha diferenciado 10 centavos abajo. Y los fines de semana Alba Petróleo ha puesto inclusive promociones de 5 centavos más abajo todavía. Pero ¿qué ha pasado, Carlos? ¿Qué ha pasado? Esto hay que decirlo porque es una gran verdad. Lo que ha pasado es que la competencia, o sea, las otras empresas se han metido a esa dinámica de competición y han podido hacerlo y han llegado a esos niveles, lo decía Salvador Durán, han llegado a los niveles de ponerse casi a la par en los precios de Alba Petróleos. O sea, se puede. Y eso es un beneficio que hay que decirlo, es tangible, ¿verdad? Ahora, el acuerdo de Petrocaribe no te implica que el galón de combustible te va a costar $2 o $1. Eso no implica eso. Son precios de mercado bajo las condiciones favorables. Y el país tiene que ver que esos millones de dólares por efectos de la importación
se van a ver traducidos en productividad. Y a mí no me cabe la menor duda, porque he acompañado al profesor Sánchez Serén en este proceso de transición. Él me invitó, por ejemplo, en el tema energía, a hacer toda la transición de entes como la CEL, la GEO, el Consejo Nacional de Energía, y en todos estos temas ha estado presente, sin duda, por ahí el tema de Petrocaribe. Pero a mí no me cabe duda que la administración, porque esta es la clave digamos, de los resultados de Petrocaribe, la administración que el profesor Sánchez Serén le va a dar a esto, lo ha dicho muy claramente, va a ser muy responsable con el país. El gran problema para la oposición política y para algunas cúpulas empresariales, el gran problema de Petrocaribe, y lo dicen en todos los medios, es la deuda, el tema de la deuda, el manejo de la deuda. Si tú de manera responsable manejas el tema de la deuda y tú vas pagando, ¿verdad? Tú vas pagando conforme los plazos que te va ofreciendo Petrocaribe, sin duda, Carlos, que te queden 600 millones de dólares en un país con graves problemas, para que esos 600 millones te ayuden a levantar la productividad de este país, no para despilfarrar, sino para inyectarle a la productividad del país, esto te va a cambiar el panorama. Ahora, señor Villagrán, claro, esas son las declaraciones expresas de la política a seguirse de parte del profesor Sánchez Serén. Ahora, el poder es sujeto a abuso, decía James Madison, padre fundador de los Estados Unidos, y para muchos es innegable que existiría la posibilidad de que, siendo muchos de los personeros del partido en el gobierno funcionarios importantes de Alba Petróleos, y siendo Alba Petróleos una de las empresas que competiría en este mercado, pudiese haber una ventaja para su compañía. Bueno, ya lo decía José Luis Merino el día de ayer o el día de antier en la convención de Petrocaribe. Alba Petróleos entra a una nueva dinámica. Él le llamó una reingeniería, una reestructuración del concepto que ha estado funcionando hasta hoy. Porque quiero recordar una cosa además. El acuerdo de Petrocaribe no se firmó antes porque Tony Saca no quiso firmarlo. Porque Mauricio Funes no quiso firmarlo. Pero la propuesta era para el gobierno, era para el Estado. No era. Pero Chafik Handal, que era un hombre muy visionario, con el que tuve el honor de platicar sobre este tema de la importación de petróleo, cuando él diseñaba y pensaba el tema de Alba Petróleos o el tema de la importación desde Venezuela, él decía, bueno, la primera persona a la que le voy a decir sobre esto es a Tony Saca. Imagínate que este es el talante era el talante de Chafik. A su adversario político fue el primero que le ofreció entablar una relación de Estado a Estado con Venezuela para la importación de petróleo. Bueno, ahora Chafik tenía fama de transparencia, eso lo Claro. sabemos. Ahora, pero ya que usted ha estado inmerso en la creación de una política energética del profesor Sánchez Serén, en este punto, ¿han hablado de candados para asegurar la transparencia en la creación de este nuevo mercado? Yo creo que el profesor Sánchez Serén ha hablado de candados en todos lados. Él ha hablado de una forma responsable y una vigilancia y un control y una contraloría del país sobre el tema de todo el Estado, pero en particular el tema energético. Yo quisiera decir algo y yo quiero aclarar, yo he colaborado con el profesor Sánchez Serén, él me pidió la colaboración en el tema energético y lo hice con mucho gusto, ¿verdad? Yo estoy como jefe de mercadeo de Alba Petróleos, pero yo hice mi trabajo, que ya lo terminé, ya entregamos los informes, pero sin duda en el tema energético creo que el profesor Sánchez Serén, el presidente de la República, tiene muy claro el panorama. Y él, lo que sí estoy bastante seguro, porque ya lo hemos conversado, es que va a actuar. Y él se ha fijado cosas muy importantes, como por ejemplo el tema del bajarle el costo a la energía eléctrica. Eso lo establece el plan de gobierno del profesor Sánchez Serén, ¿verdad? Este es un gran reto, no es fácil, no es nada fácil, pero él dice, yo me comprometo con el país a esto. Yo estoy claro que la tarea no es fácil, es muy difícil. Los informes que se le están presentando al presidente de la República con esta transición que se ha dado, dicen algunas cosas interesantes y ojalá un día tengamos oportunidad, Carlos, de platicar sobre el tema energético más amplio, pero yo te puedo asegurar una cosa, en el tema de Petrocaribe se va a actuar, porque el presidente de la República así lo ha expresado, se va a actuar de una manera muy transparente para que el país deje de estar
pensando y la oposición política tenga claro, y la oposición de las cúpulas empresariales tenga claro de que se debe hacer de la manera más transparente para que el país se beneficie, para que esos 600 millones de dólares lleguen al país, el país produzca, el país se levante, porque sin duda tenemos graves problemas económicos y eso hay que buscarle la solución. Bueno, rápidamente, señor Villagrán, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han mandado nuestros tuiteros. Bueno, Aclemus dice, todo suena bien, pero nadie ha hablado de cómo le pagarán a la gente que produzca los majonchos, los frijoles para pagar a Venezuela. Jorge Salvador nos dice, si no estoy equivocado, la propuesta de la reforma agraria fue errada, lamentablemente. Alberto Torres dice, hace 2 semanas compré en Alba a 4.16 el galón y me doy cuenta que otra gasolinera lo tenía a 4.09, es más barato. Lucero Girón dice, y eso no tiene que pasar por la Asamblea, no se los vayan a declarar inconstitucional la sala. Con eso nos quedamos para darle oportunidad. Bueno, en el tema de la producción, este es un tema importantísimo también que hay que discutirlo. Mira, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad del país, no solamente, como dicen los opositores, de endeudarse. Estamos ante la oportunidad de respirar un poco con el tema. Hay que verle lo positivo a Petrocaribe. Yo le pido al país, ¿verdad?, que por favor analicemos la situación nuestra en el país y veamos que es muy difícil que el gobierno, y este gobierno sin duda entra a este acuerdo porque quiere también solventar los problemas a El Salvador. Mira, que ese cuento de que nos estamos casando ideológicamente con Venezuela y que Venezuela desde ahora en adelante va a mandar en el... Esos son realmente cuentos que ya nadie les cree, Eso fue derrotado 1 y 2 veces. O sea, eso no es cierto. Entramos a un acuerdo que nos beneficia y no somos el único país que está entrando. Hay 13 países más que ya entraron a esta dinámica de Petrocaribe. La producción, podemos pagar factura petrolera con producción nacional. Y esto no es nuevo, Carlos. El país debe saber que ya se ha comenzado a pagar factura petrolera con productos de producción nacional. Bueno, debemos ir terminando ya, el tiempo nos come, pero definitivamente vamos a invitarlo nuevamente para hablar sobre política energética. A ustedes en casa les digo que regresamos mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.